Amén, hermano, Dios te bendiga. Hoy te traigo el segundo mensaje referente al manto de la doble porción. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a ocupar este momento para darle gracias a nuestro Dios por todo lo bueno que Él hace en nuestras vidas. Darle honra y gloria a su santo nombre. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. El manto de la doble porción, amados hermanos, y de la unción que Dios nos dio para confrontar las fuerzas espirituales de la oscuridad. Vamos a leer hoy día acerca de esas fuerzas espirituales que hay en el nombre de Cristo Jesús, el cual rompe toda oscuridad de este mundo. ¿Cuántos sabemos que la porción doble puede venir con persistencia, fidelidad, amor y poder? Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, amén, pero Él nos da un espíritu de poder, amor, dominio propio, también una mente aprobada en Jesucristo nuestro Señor. Las bendiciones de doble porción, amado hermano, no solo acompañan el derecho de Dios por amor. Usualmente la doble porción viene después de muchas pruebas. Viene después de que hayas tú, como creyente, has sido pasado por el fuego purificador. Amén. Pero vemos que la doble porción no solo acompaña ese derecho primogénito, sino también que puede ser dado por Dios, por amor de su nombre. Él nos da ese derecho, esa unción, esa doble porción que solo viene de Él. Usualmente esa doble porción viene después de muchas pruebas, porque las profecías de Dios son sí y amén. Aleluya. Vamos a leer en Números 23:19 que nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, ¿y acaso dice Él no lo haré? ¿Habló Él, y acaso Él no lo ejecutará? El profeta de Dios se le concedió la doble porción, y ese profeta que hablamos es Eliseo. Y porque la palabra de Dios no miente, Él cumple sus promesas en tu vida, porque Él ha ordenado tus pasos. Amén. Eliseo se mantuvo leal a través de tiempos de aprendizaje y del rechazo de parte de Elías, porque déjame decirte, él también soportó el rechazo de Elías, porque Elías le decía que se quedara en Betel, pero Eliseo persistía de seguir con él, porque sabes, darse por vencido es muy fácil. El Señor te pondrá a prueba. Esa fe que tú profesas en Dios será puesta en prueba. El oro no es refinado sin antes pasar por el fuego. No regreses al pecado. Persiste en tu llamado, porque para llegar a Betel tendrás que enfrentar a tu enemigo. Tendrás que pelear muchas batallas, porque la unción no viene sin las pruebas. Amén. Busca a Dios y Él te dará la estrategia que necesitas para vencer. En Segunda de Reyes 2:2 leemos: Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera yo a Betel. Pero Eliseo le dijo: tan cierto como el Señor existe y como que vives tú, no me separaré de ti. Así que fueron juntos a Betel. Un grupo de profetas que estaban en Betel se encontraron con Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu maestro? Eliseo dijo: sí, lo sé. Y les dijo Elías les dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera a Jericó. Sin embargo, Eliseo le dijo:
tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. Así que los dos se fueron a Jericó. Y el grupo de profetas que estaba en Jericó se acercaron a ver a Eliseo y le dijeron: ¿sabes? Hoy el Señor te quitará a tu maestro. Pero Eliseo no se dio por vencido, no abandonó el llamado. Amén. De repente llegaron un carro de caballos que parecía de fuego, los cuales separaron a Elías y él fue llevado al cielo. En un torbellino, dice la palabra. Al verlo, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo nunca más volvió a verlo. Entonces Eliseo rompió su ropa y el manto de Elías se había caído a la tierra. Entonces Eliseo lo agarró y se volvió. Se estuvo de pie a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Cuando Eliseo golpeó el agua, el río se separó en dos y Eliseo lo cruzó. Hoy el Señor te dice a ti: hoy partiré el mar delante de ti para que cruces. Si solo crees en mí, si solo me lo pides, yo te lo daré. Hoy apartaré de ti y derribaré montañas y apartaré los gigantes que se interponen delante de ti, esos que se han levantado en contra tuya. Y si lo crees así, amado, lo recibirás. Solo sé persistente. Continúa en tu oración, sigue leyendo la palabra, sigue creyendo a Dios, sigue esperando en sus promesas, sigue confiando en Él, sigue creyendo en Dios. Esfuérzate, te dice el Señor, y sé valiente. Al final vemos que por fe y disciplina, Eliseo heredó una doble porción para poder llevar a cabo un poderoso ministerio. Pero aquí la importancia de cada primogénito. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento aprendemos que cada primogénito tiene el lugar preeminente de justicia. Y tú le dirás: tú eres mi Padre y mi Dios. Así como la roca fuerte donde estoy seguro es tu Dios. Y dijo: Señor, he elegido a David como a mi primogénito. Sabes, Dios elige al primogénito. Y dice en esa palabra: y él será soberano de todos los reyes en la tierra. Esto hablando de David cuando Jehová lo elige a él como rey. Salmo 89, verso 26. Dios tomó a David y lo puso en ese lugar de hijo primogénito. La primogenitura era una posición más alta que los reyes de la tierra. La primogenitura que Dios te da es la unción, es esa capa de la doble porción. Y vemos también que Efraín fue escogido, llamado hijo primogénito por Dios, pero en lo natural él era el más joven y Manases era el primogénito. Pero el mismo concepto se aplica a Esaú, a Jacob, a Ismael, a Isaac. Dios tomó al más joven y lo puso como primogénito. La posesión prometida es una bendición de herencia que está guardada para el hijo primogénito. La bendición llega y lleva un favor inusual, trae una gracia continua para sostener sobrenaturalmente al heredero de esa primogenitura. Esto significa que esa persona es un sucesor legal. Estés hablando también de esa doble porción. Si esa porción te ha sido dada a ti, esta es tu posesión legal, dada por Dios. Vemos en Esther
6, verso 8 dice, ella les dijo, traigan un manto real con que se haya vestido el rey y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Hablamos de nuevo de la doble porción y esta no viene simplemente hablando o imponiendo manos o echando aceite sobre la cabeza a alguien o arrojándole un abrigo a alguien. No viene solamente así. Viene por una relación, viene por un pacto con nuestro Padre Espiritual, ya que Dios lo puso a uno en una posición para recibir esta honrosa impartición. Amén. Amén. Leemos en 1 Samuel 18, verso 4, que dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, se lo dio a David. Esto lo hizo Jonatán por la gran amistad y amor que él tenía con David. En ocasiones encontramos y aprendemos que a través de la palabra, que una doble porción de cualquier cosa o cualquier día se puede dar a cualquier persona como en señal de amor. Pero esto lo vemos cuando Elcana amaba a su esposa Ana, a pesar de que ella no podía tener hijos. Él le mostró su amor a ella, dándole una doble porción. Cuando llegó el día en que Elcana sacrificaría y daría porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana, dice la palabra, le daría doble porción porque la amaba, pero el Señor había cerrado su matriz. Primera de Samuel, verso 1, 4 y 5. El Mesías Yeshua hereda todas las cosas de Rabbi a Saúl, o Saúl, como se le puede llamar, el nombre que tenía el apóstol judío, ¿verdad? Pablo. Y el nombre de Saúl le fue cambiado a Pablo, pero esto se refería a Yeshua como el primogénito de toda la creación. Él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y por medio de Él, todo nos es dado. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él, porque Él también es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia, y es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que Él mismo tenga la preeminencia en todo. Esto lo vemos en Colosenses, versículo 1, verso 15 y 18. Y como el primogénito de toda la creación y el creador de todas las cosas, Yeshua justamente ha heredado más que una doble porción. Y esto es que Él se ha convertido en heredero de todas las cosas. Por la bondad de Dios, Él comparte su herencia con sus seguidores. Génesis 41, verso 42. Entonces el faraón quita su anillo de su mano y lo pone en las manos de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar en su cuello. Así, igualmente, Dios hace con nosotros los creyentes. Los creyentes comparten la herencia de Yeshua. Amén. Las escrituras llaman a los creyentes la iglesia de los primogénitos, inscritos en el cielo. Esto está en Hebreos 12, verso 23. Y primicias para Dios, para el Cordero.
Amén. Apocalipsis 14:4. Dios ha reservado esta herencia gloriosa en el cielo para nosotros. El apóstol judío Pedro escribió: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Yeshua, Mesías, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Yeshua, de Mesías, de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchitará. Esta está reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro, verso 1. Primera de Pedro, versículo 1, verso 3 y 4. Pero también leemos en Isaías 61, verso 10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha revestido con vestidura de salvación, ha rodeado del manto de justicia. Como un novio se pone una diadema, y como una novia se adereza, se prepara, se viste con todas sus joyas. Debido a que el Mesías resucitó de entre los muertos y es el primogénito de toda la creación, los creyentes en él vivirán eternamente y compartirán su gloriosa herencia en el cielo y en Jerusalén y en la nueva tierra. Amén. Apocalipsis 21, 1 y 4. Esta herencia será pura, eterna y libre de las penas y lágrimas de esta vida. ¿No es esto maravilloso, amados? Es una promesa. Esta es la doble porción que nos corresponde a nosotros. Leemos en 2 de Corintios 25, 21, dice: al que no conoció pecado, él se hizo pecado por nosotros, dice la palabra, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la promesa fiel de Dios para que cada creyente. Además, Dios también es fiel en cumplir las promesas que hizo a su hijo primogénito, Israel. A Israel se le promete una doble porción de gozo, ¿en lugar de qué? De humillación. Génesis 41, verso 42 dice: y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Dios llama a Israel su hijo primogénito. En Éxodo capítulo 4, verso 22 dice: debido a esta posición privilegiada, Él les prometió que un día, en lugar de vuestra vergüenza, tendréis una doble porción y un lugar de humillación. Ellos gritarán de alegría por su porción. Por tanto, tendrán doble porción en la tierra. Gozo eterno será para ellos. Amén. Isaías 61, verso 7 dice: Dios le dio la tierra a Israel. En Génesis 17 dice: Dios le dio la tierra de Israel a Abraham y sus descendientes a través de Isaac y Jacob como posesión eterna. El Estado moderno de Israel es un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías, que el Señor reunirá al pueblo judío por segunda vez en esta tierra, desde los 4 ángulos de la tierra, dice la palabra en Isaías 11, verso 11 y 12. Pero en el futuro, el Mesías Yeshua regresará para defender a Israel de sus enemigos, y la nación de Israel lo reconocerá a él como Mesías. Esto está en Zacarías capítulo 12, verso 9 y 10. Entonces todo Israel será salvo. Esto lo dice en Romanos 11, 26. Recibiendo quizás más del doble de la porción y del gozo eterno en la tierra,
que Dios le prometió con Yeshua, reinado como rey en el trono de David. Jesús le dijo a sus discípulos después de una resurrección: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amados, esta es nuestra doble porción. Juan 16:24, Jesús dijo a los discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Amén. Tienes que pedir, amado. Mira cómo Eliseo le pide a Elías que el Dios de Israel le dé a él doble porción de la bendición, de la unción, del poder que Elías tenía. Y esto fue exactamente lo que él recibió. Vemos que mientras Jesús había estado con los discípulos en la tierra, en lo físico, él se había hecho cargo de todas sus necesidades. El Señor es mi pastor, dice la palabra en Salmo 23, y nada me faltará. Él nos provee, amados. Poco después de su resurrección de entre los muertos, Jesús ascendería a la diestra del Padre. Ya no estaría con los discípulos donde pudieran verlo y tocarlo físicamente, sino que estaría con ellos por su espíritu. Y dice la palabra, su espíritu moraría en ellos en el momento de la salvación. Y así Jesús mora con nosotros. Él vive en nosotros. Juan 20, 21, 22 dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, aún así te envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid, aleluya, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto podemos seguirlo viendo en 1 de Juan 2, 27. El Espíritu Santo vivifica y trae un espíritu muerto para que viva para Dios. Él es el que le da vida a los huesos secos, no olvidemos eso. Los discípulos se habían convertido en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto está en 2 de Corintios 5, 17, como dijo Jesús en Juan 16, 7. Y esto es parafraseado, dice: aunque me vaya, no os dejaré desamparados, os enviaré a otro consolador. Jesús les asegura a sus discípulos que les enviaría el consolador. Y les aseguró, tal como hoy nos asegura a ti y a mí, que cada uno de nosotros tendremos el Espíritu de Dios con nosotros. Nunca los desampararé, dice él en Hebreos 13, verso 5. Y sucedió que el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, el otro consolador, vino en su plenitud, tal como Jesús prometió que lo haría. Los llenó a todos en el aposento alto, a los 120, hasta rebosar con demasiada unción. Aleluya. Los desbordó a ellos con ese gozo, con ese poder del Espíritu Santo. Y estos se desbordaron, y a toda la gente en las calles, muchos fueron salvos. Como 3,000 almas vinieron a Cristo Jesús. Ese día fue maravilloso, dice la palabra, gloria a Dios. La gran comisión dada en ese momento sigue siendo ahora, en esta actualidad, la comisión corporativa de la iglesia, de la cabeza, de la iglesia misma. Jesucristo es esa cabeza de la iglesia. Esta comisión se da a cada persona. Se nos ha sido dado a cada individuo que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nacidos de nuevo. Amén. No tienes que ser llamado a un gran ministerio para predicar el Evangelio. No tienes que ser dueño de una iglesia que tenga
10,000 personas. No tienes que tener un don oficial para echar fuera demonios o poner las manos sobre los enfermos y hacerlo que se recuperen. Amén. Porque se nos dice en la palabra que todos nosotros nos ha sido dado poder. ¿Poder para qué, amados? Para reprender a los demonios, para poner manos sobre el enfermo y éste se recuperará, para echar fuera demonios y para hablar en lenguas. Gloria a su nombre. Jesús dijo, estas señales los seguirán a ustedes. Amén. Tú tienes esa doble porción. Solo la tienes que poner a prueba. Solo la tienes que ejercer. Esto si eres un creyente. Si crees en el Evangelio de Cristo Jesús, entonces estas señales de Jesucristo te seguirán. Amén. La pregunta es si lo crees. Y si estas señales seguirían a todos los que creen en Cristo Jesús, entonces, ¿cómo podemos decir que no creemos? Vamos, tú puedes ir a leer Marcos 16:17. Cuando Jesús ascendió para sentarse a la diestra del Padre, les aseguró a sus discípulos recién comisionados, estaré con ustedes por mi espíritu, confirmando la palabra del reino que predican. Amén. Marcos 16:20. Dios dice en su palabra acerca de sí mismo, yo no cambio. Por lo tanto, lo que Él dijo a los discípulos, Él se lo está diciendo hoy día a la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo, porque Él mora en nosotros. Es decir, que Él está hablando contigo y conmigo el día de hoy. Su palabra sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue en ese entonces. Y continuará siéndolo por la eternidad, porque la palabra de Dios no cambia, amado. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre, y por los siglos de los siglos. También Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Esto refiriéndose a Marcos 16. Y obras mayores que estas, dice la palabra, harás en su nombre, porque voy al Padre. Esto está en Juan 14:12. ¿Qué harías con una doble porción del Espíritu de Dios, amado hermano? Finalmente debes de llegar a un lugar de ocupación, ese lugar a donde sabes que ocupar el caminar en la posición que Dios te ha puesto, en la posición que Dios te ha llamado a ejercer un alto llamado. Tendrás, amado, que creer en su palabra. Y recuerda, este poder te ha sido dado a ti. ¿Qué harás con esa doble porción del Espíritu Santo? Pues yo te diré que yo, con esa doble porción, tengo el deseo vivaz en mi corazón de leer la palabra, de traerte la palabra de Dios a ti, de compartir esa palabra de vida contigo. Y experimentarás la victoria. Una cosa es oír de esa bendición, pero otra cosa, amado hermano, es caminar en esa bendición, en esa victoria. Porque Dios le dijo a Josué, te daré todo lugar donde pongas tu pie. Josué 1, verso 3. Tú tienes esa doble porción. Así Dios te dice, yo bendeciré y te daré todo lugar a donde tú pongas tu pie. Gloria a Dios. Si lo crees, recíbelo, amado. No necesariamente es fácil decir que tú vendrás y recibirás la doble porción sin lucha, sin esfuerzo. Porque sí, amado, tendremos que pasar por el fuego, tendremos que pasar por las aguas. Pero
Si estás dispuesto, como lo estaba el profeta Eliseo, a perseguir tu doble porción, entonces la oportunidad está ahí para ti. Ya Dios te ha bendecido. Su manto está sobre ti. Gloria a su nombre. Ve tras Él con todo tu corazón. Solo mira lo que te espera cuando vienes a Dios. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa su pecado y se aparta de él, será de él. Dios tendrá compasión. Amén. En otras palabras, no sirve de nada confesar tu pecado, al menos que estés dispuesto a abandonarlo. Estemos dispuestos a abandonar ese pecado, amados. Estemos dispuestos a vivir para Cristo Jesús. En los círculos cristianos es común escuchar la frase: oh Señor, úsame. Oh Señor, aquí estoy. Pero decir úsame es algo generalmente hablado que implica que quizás lo tirarás cuando ya hayas terminado con algo. Pero Dios no nos usa. Dios nos ha preparado a nosotros para otro fin, para un fin glorioso. Eso es lo que Dios hace. Dios unge a las personas. ¿Por qué? Porque las ama. Para Dios no solo somos un medio para solo ser usados y desechados, pero para Dios somos un instrumento que será usado y serás prosperado en victoria con Cristo Jesús. Caminarás de gloria en su nombre. Yo creo que Dios ungió a Jehú en la palabra porque eso es lo que rompe el yugo. No es el conocimiento, no es un título, no es el edificio en el que vives, las finanzas que tienes, no es tu intelecto. No estoy en contra de ninguna de estas cosas, pero eso no es lo que Dios usa de ti. Pero las Escrituras aclaran que solo la unción rompe el yugo. Y solo por la unción, amado, ese yugo será destruido. ¿Y cómo puede ser ese yugo destruido? Con el aceite de la unción. Dale gloria a Cristo Jesús, porque hoy Él te está dando su palabra, que Él quiere usarte, que Él te quiere equipar, Él te quiere ungir, Él quiere que tú recibas esa doble unción del manto de su poder, del manto de su amor. Gloria a su nombre. Oh, aleluya, como Él dio el Espíritu Santo a los discípulos. Asimismo hoy día Dios nos da ese mismo Espíritu Santo para que nosotros recibamos esa doble porción, para que nosotros recibamos esa unción. Aleluya, y para que la pongamos por uso. Y si lo pedimos así, y si así lo creemos, recibiremos el doble de esa unción, doble de esa porción. Aleluya. Y será suficiente y habrá doble para que tú sigas compartiendo. Y esa bendición se te multiplicará. Así es que te he querido traer esta palabra bíblica acerca de esa unción, de ese manto de la doble porción. Y la gloria es para Cristo Jesús. Y el que tiene oídos, dice la palabra, que escuche lo que Dios te quiere decir. Cristo te ama. Solo ven a Él, solo entrégale tu corazón, que Él te recibe con brazos abiertos. Y no nos dejemos engañar. El enemigo nos quiere hacer creer que hay tiempo de sobra. Amados, el día de mañana no nos pertenece, ni aún el suspiro de los próximos segundos. Solo es Dios el que nos da ese aliento de vida. Así es que dale a Él lo que es de Él. Dale a Él la gloria. Y dale a Él tu vida, porque tu vida le pertenece a Dios. Dios te bendiga. Medita en la palabra. Estúdiala y guárdala en las paredes de tu corazón. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amados.